Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de los acordes más básicos de la guitarra flamenca. Vamos a ver los acordes más conocidos, más básicos que se utilizan en la guitarra flamenca, y los voy a explicar de la manera más sencilla posible, como lo intento hacer siempre, ¿no? Me lo habéis pedido mucha gente que está ahí empezando, entonces pues lo vamos a hacer de una vez. Vamos a empezar con una rueda de acordes que se utilizan normalmente para bulerías, solea por bulerías, tangos, que los flamencos le llamamos tocar por medios, ¿no? Vamos a empezar. Primero sería el La mayor. La mayor normalmente se pone así, con el dedo 1, 2 y 3. En dedo 1, cuarta cuerda del segundo traste, dedo 2, tercera cuerda del segundo traste, y dedo 3, segunda cuerda del segundo traste. En el flamenco, la mayoría lo que hacemos es el dedo 1, pisamos cuarta y tercera, o sea, quitamos el dedo 2, pisamos cuarta y tercera, y con el dedo 2 pisamos la segunda. Y suena igual. Dejamos libre el dedo 3 y el 4 para poder hacer más posiciones, ¿vale? Entonces, con lo cual, os explico, el dedo 1 quedaría pisando, se dobla así un poquito, mirad, así un poquito, para que podamos pisar con el dedo 1 la cuarta cuerda y la tercera cuerda en el segundo traste, y con el dedo 2 la segunda cuerda en el segundo traste, y suena igual que si lo ponemos así. ¿Veis? Ese sería el primero. Ya que estamos con la, vamos a poner este, que suena muy flamenco, ¿no? Este es creo que es un la mayor novena bemol. La cuestión es que dejamos la postura con el traste 1 como con el dedo 1 pisando tercera y cuarta, como dije antes, el dedo 2 en la segunda, y el dedo 3 lo ponemos en la tercera cuerda del tercer traste, y suena así. ¿Veis cómo suena más flamenco? Con el novena bemol. Ok, para que no sepa mucho de música, yo tampoco soy un experto, pues novena bemol, sus 4 y todas esas cosas, pues son un poco extrañas, pero os voy a intentar dar los acordes con el nombre más aproximado o el que creo yo que es, ¿no? La cuestión es que sepáis poner estas posturas, que son realmente las que van a sonar flamencas. Entonces tenemos la mayor y el la con el novena bemol. Y luego podemos poner el dedo 4 en la primera cuerda del tercer traste, ¿ok? Que sería un sol, entonces estamos pisando un sol y sonaría así. Entonces de la pasamos a la novena bemol y luego a la novena bemol con el sol, que es la primera cuerda. Que muchas veces se hace esto. Tiramos un poquito con el cuarto dedo de la tercera hacia abajo y suena así. ¿Ok? Entonces el primer acorde, la mayor novena bemol y la mayor novena bemol con sol, ¿vale? Siguiente acorde que se utiliza mucho, el do 9, que es este, que es un do. El do normal es así y el do 9 es este, que se utiliza mucho en el flamenco. ¿Cómo se pone? Dedo 1, cuarta cuerda del el segundo traste, dedo 2, quinta cuerda del tercer traste, dedo 3, tercera cuerda del tercer traste, y dedo 4, segunda cuerda del tercer traste, y suena así. ¿Ok?
¿Ok? ¿Ok? Entonces de este pasamos a este. Luego el si bemol que se pone en el flamenco. El si bemol normal es este. En el flamenco se pone este. Mira la diferencia de sonido. O este. ¿Ok? ¿Cómo sería el primero? Dedo 1 en la quinta cuerda del primer traste. Dedo 2 en la sexta cuerda del tercer traste, dedo 3 en la tercera cuerda del tercer traste y dedo 4 en la segunda cuerda del tercer traste. Y suena así. El siguiente, que también si bemol, quitamos el dedo 3 y lo sustituimos por el dedo 1 pisando sexta y quinta. Y la cuarta la dejamos al aire, libre. Solo pisamos con el dedo 1, sexta y quinta. Hay que doblarlo así un poquito también. ¿Vale? Siguiente acorde, sol menor séptima, normal. Que se lo sabéis, que es cejilla completa en el traste 3. O sea, el dedo 1 pisando todas las cuerdas en el traste 3. Y el dedo 3 en el quinto traste de la quinta cuerda. ¿Vale? Y otro acorde que sería como en la mayor, pero que se pone en el quinto traste es este. Este no me acuerdo cómo se llama, creo que es un la novena bemol sub 4 o no, o sea, no me hagáis mucho caso con el nombre del acorde, luego me estáis regañando con que no sé decir bien los acordes, no soy un experto en acordes. Los flamencos no solemos ser muy expertos en acordes, por lo menos los de mi época. y con el tema de los nombres pues me lío un poco, pero me sé las posturas, ¿no? Entonces, se pone el dedo 1 en el traste 5 pisando todas las cuerdas, dedo 2 en el traste 7 de la quinta, dedo 3 en el traste 7 de la tercera y dedo 4 en el traste 8 de la cuarta. Y suena así. ¿Vale? Entonces, mirad el juego que hemos hecho. Ponemos la mayor. La con novena bemol. ¿Ok? Luego do, 9. Sol, o sea, si bemol. El otro si bemol. Sol menor, sol 7 y la sub 4. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Mirad, mirad, no es tan complicado. Mirad. Ponemos el la, este es la flamenco, después ponemos el do 9. Si os fijáis, para poner el si solo quitamos dedo 1 y 2 y dejamos el 3 y el 4 puestos. Mirad, ¿eh? Y ponemos este. ¿Ok? ¿Vale? Y en esta rueda luego también va re menor, sencillo, puede ir re menor, sol 7, do 7, fa mayor, ¿ok? Pero esos son los más naturales en sí, los más conocidos, ¿no? Entonces en esta rueda hemos hecho los más flamencos posibles, ¿no? La, en el do ese si bemol, sol menor sostenido, es así, y el sub 4, que suena muy flamenco. Entonces para tocar bulería, tocar tango, que ya tutorial de tango, de bulerías y ese tipo de palos flamencos ya lo he subido. Entonces, pero quiero que, para lo que me habéis pedido, que empecéis desde cero, por lo menos para que estéis viendo cómo son y el conocimiento de cómo se ponen los acordes que suenan flamencos, a diferencia de los acordes naturales, ¿no?
Entonces, esta es una rueda. Esta es la rueda para bulerías, tangos y todo eso. Luego, pues para rumbas y todo eso, pues acordes sencillos. La menor, por ejemplo, los típicos son la menor, dedo 1 en la segunda cuerda del primer traste, dedo 2 en la cuarta del segundo traste, dedo 3 en la tercera cuerda del segundo traste. La menor, re menor, que se pone dedo 1, primera cuerda del primer traste, dedo 2, tercera cuerda del segundo traste, dedo 3, segunda cuerda del tercer traste. ¿Ok? Sol 7, que es dedo 1, primera cuerda, primer traste, dedo 2, quinta cuerda, segundo traste, dedo 3, sexta cuerda, tercer traste. Do mayor, normal, dedo 1, primera cuerda del primer traste, o sea, dedo 1, segunda cuerda del primer traste, dedo 2, cuarta cuerda del segundo traste y dedo 3, tercer traste, quinta cuerda. ¿Vale? Entonces, la menor, re, sol, do. Fa mayor, lo vamos a hacer, pero sin el dedo puesto en todas las cuerdas. Para que suene más flamenco, dejamos solo pulsado y arqueado el dedo. En vez de ponerlo así, lo ponemos así. ¿Vale? Para que suene la segunda y la primera libre. Entonces sería dedo 1, sexta cuerda, primer traste, dedo 2, tercera cuerda, segundo traste, dedo 3, quinta cuerda, tercer traste, dedo 4, cuarta cuerda, tercer traste. Y mi mayor, que en este caso vamos a poner este, que es con novena bemol. ¿Cómo sería? Dedo 1, tercera cuerda, primer traste, dedo 2, quinta cuerda, segundo traste, dedo 3, cuarta cuerda, tercer traste. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sonaría? Podemos poner, en vez de la menor, la 7, la menos 7, que es quitando el dedo 3. Sería primer dedo, segunda cuerda, primer traste, segundo dedo, tercera cuerda, segundo traste. Entonces sería esta la rueda. La 7, re menor, ok, re menor, sol 7, do mayor, fa mayor, sin cejilla completa, y mi mayor con novena bemol, ¿ok? Esa sería otra rueda para hacer por rumba, ¿no? Por ejemplo, que ya os he puesto las rumbas. Son 7. ¿Veis la diferencia de poner acordes naturales a ponerlos con estas posiciones que suenan un poco más flamencos, ¿no? Y otra rueda, por ejemplo, que he puesto yo es con mi menor, que se hacen muchas rumbas también con mi menor y todo eso, ¿no? Sería mi menor. En este caso sería, el mi menor normal es así. En este caso pondríamos segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste, tercer dedo, primera cuerda, segundo traste. ¿Ok? Podemos hacer esta rueda. Este es mi menor, luego la 7, la menor 7, luego re 7. ¿Cómo sería? Dedo 1, segunda cuerda, primer traste, dedo 2, tercera cuerda, segundo traste, dedo 3, primera cuerda, segundo traste. ¿Ok? También podemos poner sol 7. No, perdón. En este caso sería sol mayor normal, que es dedo 2, quinto traste, segunda cuerda, dedo 3,
sexta cuerda, perdón, dedo 2, quinta cuerda, segundo traste, dedo 3, sexta cuerda, tercer traste, dedo 4, primera cuerda, tercer traste. Después podemos poner do. Después podemos volver a la 7 y luego si mayor 7, que es muy típico del flamenco también. Sería dedo 1, cuarta cuerda, primer traste, dedo 2, quinta cuerda, segundo traste, dedo 3, tercera cuerda, segundo traste, dedo 4, primera cuerda, segundo traste. Y volvemos a la menor, a mi menor, con esta postura. Bueno, y estos son 3 ruedas que os he querido poner para los que estáis iniciando, para que os suenen los acordes un poco más flamencos. Os las voy a repetir. Sería la mayor, esta es la mayor, do 9, ok, si bemol, sol menor 7 y la sus 4. Primera. La segunda, la menor 7, re menor, que en este caso podríamos poner también re menor, que este suena muy flamenco también, que sería, en vez de estar pulsando con el dedo 1 la primera cuerda del primer traste, vamos a pulsar la sexta en el primer traste. Entonces mirad cómo suena. Sol 7, do, fa sin cejilla y mi mayor. Novena bemol. Mira, entonces sería así ahora. Ok. Y luego la otra rueda, pues mi menor, dando aquí el fa sostenido, la 7, re 7, sol mayor, do mayor, la menor 7 y si mayor 7, que es otra flamenca, y el mi menor. ¿Ok? Recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente.